va a tener que decidir, ¿no? Entonces, por si acaso, no es que porque tengamos esta clase virtual, todas las demás vayan a ser virtuales. Ustedes tienen que coordinar con cada profesor sobre lo que se va a hacer. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, haciendo esa salvedad, vamos a dar inicio a la clase, ¿no? Bueno, tenemos dos temas que vamos a ver hoy día. ¿Cómo es el asunto? Aquí está. Correcto. Entonces, vamos a compartir el tema de hoy día, semiconductores. A ver, quiero saber si se está viendo, porque estoy con pantalla completa y no puedo saber si estoy presentando. Si me pudieran decir si se está viendo el tema semiconductores. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces, ya hemos estado viendo en las clases anteriores algunos elementos de que ustedes como estudiantes de ingeniería van a utilizar, y hemos visto equipos como el osciloscopio que vimos la semana pasada, el multímetro, que ustedes supongo que deben estar usándolo en la implementación de su trabajo. Hemos visto resistencias con las diferentes características de los tipos de resistencia, el código de colores, eh, y la condición para ver el rango de la resistencia, ¿no? Hemos visto también condensadores y bobinas, ¿no? Entonces, la clase pasada también dijimos que el estudio de digamos, los circuitos eléctricos, electrónicos, se divide en dos partes. Básicamente, primero vienen los circuitos eléctricos y después vienen ya los circuitos electrónicos. En los circuitos eléctricos, el estudio se divide en dos partes claras. La primera parte es aquella en la cual el tipo de parámetros, o sea, de voltaje, corriente, es en forma de DC, o sea, voltaje y corriente continua, lo que equivale al uso de, digamos, las pilas, eso, o sea, elementos que su valor siempre permanece igual, ¿no? Esa es la primera parte, y la segunda parte ya es cuando intervienen las señales alternas. O sea, tenemos voltaje alterno, corriente alterna, y eso es lo que tenemos en la red, ¿no? Y dijimos que el hecho de trabajar con esa corriente y voltaje alterno
implicaba poder trabajar con esos dispositivos que eran los condensadores y las bobinas, ¿no? Porque esos elementos solo funcionan, digamos, solo se usan cuando se trabaja con voltaje y corriente alterno, no con continuo, ¿no? Con continuo solo resistencias. Bueno, eh, aparte de esos condensadores, bobinas y resistencias, también tenemos otros elementos que son claves, que han sido claves para el desarrollo de la electrónica en lo que conocemos hoy día. Y esos elementos son los semiconductores, ¿no? Si nos remontamos un poco a inicios o mediados de los años 30, 40 del siglo XX, veremos que el inicio del estudio de la electrónica se definió en base a lo que eran los tubos de vacío, ¿no? O sea, eran elementos en los cuales había pues eh, dispositivos, pero que estaban encapsulados dentro de lo que eran los tubos de vacío. Y eso comenzó el desarrollo de la electrónica. Pero los tubos de vacío eran elementos pues muy frágiles, se gastaban muy rápido, etcétera. Había muchos problemas, muy grandes también. Entonces se hizo el descubrimiento de que había algunos elementos, algunas sustancias eh, en la Tierra que me permitían hacer lo mismo que hace el tubo de vacío, pero en forma con mucha más ventaja, ¿no? Más rápido, más pequeño, etcétera. Y esos elementos son los semiconductores, ¿no? Entonces dijimos, hay en realidad tres tipos de elementos dentro eh, de la característica, ¿no? Los aislantes, los conductores y los semiconductores, ¿no? Los aislantes ya sabemos cómo funcionan, los conductores, estilo un metal, por ejemplo, y los semiconductores, que eran los elementos que teníamos la facilidad de poder manipularlos y hacer que funcionen como conductor o como aislante, ¿no? Entonces, por definición, un semiconductor es una sustancia que se comporta como conductor o como aislante dependiendo del campo eléctrico en que se encuentre, ¿no? Entonces, en este caso, el semiconductor, el elemento semiconductor más usado es el silicio, ¿no? ¿Por qué es más usado? Bueno, porque es el que se encuentra más fácilmente en la Tierra. El silicio se forma del, de la arena, ¿no? O sea, está en la arena. Entonces es un elemento que es sumamente eh, fácil de obtener, ¿no? Y dentro de estos, el elemento más simple es lo que se llamaron los diodos semiconductores, ¿no? Son dispositivos más sencillos que con los cuales se puede trabajar. Básicamente tienen este, dos puntos de contacto, uno sería el ánodo, que es el terminal positivo, y otro sería el cátodo, ¿no? Las representaciones son las que están ahí y así como hay convención para poner las resistencias, ¿no? El código de colores, en los diodos se tiene también la convención de que el cátodo está marcado, ¿no? O sea, la parte correspondiente al cátodo está marcado por la banda que se coloca ahí, ¿no? Entonces, cuando vean ustedes el diodo, van a ver un extremo con banda y un extremo sin banda. El extremo
con banda es el cátodo, o sea, el terminal negativo, y el ánodo es el terminal positivo, ¿no? Ahí vemos diversos tipos de diodos, ¿no? Porque, primero que dependen de del uso de la característica y de cómo han sido, fabricados, el tipo de fabricación y para qué se utilizan, ¿no? O sea, los más comunes son los que están acá a la izquierda, ¿no? Esos diodos negritos que ustedes tienen 4001, 4007, etcétera, que son los más comunes y que ustedes van a usar, son los más simples. Los que están a la derecha y en la parte inferior son básicamente diodos de tipo específico, aplicación específica, ¿no? Industrial, ¿no? Por ejemplo, este diodo acá, el más grande de todos, ¿no? Que está incluso con un perno y una abrazadera, una entrada para poder atornillarlo, me indica que es un diodo de uso industrial, ¿no? O sea, es un diodo que tiene que ir sujeto, ¿no? Por medio del perno y de del punto a una, digamos, a una maquinaria, a un dispositivo de uso industrial, ¿no? Entonces, ¿y por qué va así? Bueno, porque de repente el equipo es un equipo que tiene que transportarse, tiene que moverse, entonces, requiere que el diodo esté fijo, ¿no? Y para que esté fijo se tiene que atornillar, ¿no? Porque básicamente los equipos semiconductores o todo lo que funcione con semiconductor son elementos que se usan en los dispositivos que pueden trabajar en forma portátil, ¿no? Entonces, esa es la idea de definir esto. Entonces, el diodo semiconductor, que es el elemento más común, es un dispositivo no lineal que actúa como un interruptor en una sola dirección, compuesto por dos zonas de material semiconductor, ¿no? Formado por una unión PN, ¿no? Eh, lo que está en azul es su simbología y la forma como es que se, digamos, se prueba el diodo es en la parte derecha superior, ¿no? Entonces vemos ahí que por medio de la, de las puntas del multímetro es que podemos definir si el diodo está correcto o no correcto. ¿Cómo funciona este pata? Este pata, como vemos ahí, funciona de dos maneras. O es cuando está polarizado en forma directa, es decir, el ánodo positivo y el cátodo negativo, o sea, primeramente que funciona por voltaje. Entonces, si la polarización está el ánodo positivo y el cátodo negativo, quiere decir que el diodo está polarizado en forma directa y entonces el diodo, vamos a ver si puedo sacar esto, acá está, ahí está, el diodo conduce, ¿no? Se comporta como un cortocircuito. En cambio, si está polarizado en forma inversa, es decir, el ánodo negativo y el cátodo positivo es
como un circuito abierto, ¿no? Entonces, el diodo es un elemento que funciona como un, switch accionado por voltaje, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, hay diferentes tipos de diodos dependiendo del uso que se le da, ¿no? O sea, hay algunos diodos que trabajan incluso en forma, dijimos, el ánodo positivo y el cátodo negativo, pues hay algunos diodos que trabajan en forma inversa, ¿no? Por la característica que se tiene. Por ejemplo, el diodo Zener, ¿no? El que está ahí, que trabaja en forma inversa. Su uso es en forma inversa. Después tenemos el diodo Schottky, el fotodiodo, que ustedes ya conocen. El puente de diodos, eso que dice diodo puente, que es un puente de diodos, es una configuración de diodos que me va a permitir generar y hacer el conversor de análogo a digital o de alterno a continuo, mejor dicho, ¿no? O sea, él va a ingresar por una, este, por una parte la señal alterna, que es la señal que tenemos nosotros en la línea, 220 voltios alternos, 60 ciclos, y va a salir una señal que es la que usa todo equipo electrónico, que es continua, DC, ¿no? Ya la clase pasada vimos que había una diferencia entre AC y DC, ¿no? Bueno, entonces acá, por ejemplo, hay algunos otros diodos, como por ejemplo el diodo rectificador controlado, o sea, es un diodo que tiene además del ánodo y el cátodo una compuerta y la compuerta figura o funciona como un disparador, ¿no? O sea, a pesar de que el circuito esté polarizado en directo, ánodo positivo, cátodo negativo, el circuito no va a funcionar hasta que la compuerta reciba una señal, ¿no? Entonces ese es el caso de, digamos, para algún diseño para un dispositivo que necesite ese tipo de funcionamiento. Entonces no necesita para funcionar que este, se tenga una polarización este, directa o inversa, sino por medio de la compuerta se le da una señal y el circuito funciona, ¿no? Ese es el circuito SCR o rectificador controlado de silicio, ¿no? Después tenemos el diodo emisor de luz, que ustedes ya lo conocen porque supongo que lo estarán usando de repente o lo van a usar, que es un diodo el cual cuando se polariza en directo emite luz, ¿no? Esa es su función, ¿no? Se polariza en directo, emite luz, se polariza en inversa, no emite, o sea, prendido, apagado. Eso es lo que hace el circuito, ¿no? Y el uso que se le da, pues, es ya muy, eh, ustedes lo usan pues como elementos para, por ejemplo, hacer señales, ¿no? Está prendida su circuito, está apagado, etcétera, ¿no? Y también se usa en configuraciones que me definen el, los displays, digamos, ¿no? O sea, los elementos que, este, eh, digamos, dibujan los ciertos gráficos, ciertos símbolos que serían principalmente los números y las letras, ¿no? Ahí tenemos los diferentes
eh, diodos LED a la izquierda y como vemos ahí, dependiendo de la característica de funcionamiento, es que se definen los colores, ¿no? Hay una serie de colores y ahora, por ejemplo, en la derecha también tenemos pues esas cintas que están formadas por diodos, ¿no? Por supuesto, eso se hace en forma, este, en laboratorio, no se hace en forma artesanal, ¿no? Lo que se vende son los diodos, o los diodos simples que ustedes lo conectan en sus circuitos para, sobre todo para definir, pues, hay 2 cosas, señales, pueden definir que el circuito está prendido, apagado, o está pasando señal, no pasa, o también, esa luz puede servir como un indicador para, poder, definir, digamos, si algún elemento corta o no corta la señal, ¿no?, del diodo, ¿no? Como un contador, ¿no? Entonces, el voltaje de operación de un diodo va desde 1.5 hasta 2.2 voltios aproximadamente, su intensidad 10 a 20 miliamperios y en los de color rojo y 20 a 40 en los otros. El color rojo es el más común, ¿no? El más baratito que hay, ¿no? Y, ¿qué significa esto? Que el diodo, eh, cuando se implementa un circuito con un diodo, hay que tener en cuenta que en serie tiene que ponérsele una resistencia, ¿no? Esas resistencias, son sobre todo para disminuir la corriente, ¿no?, que pase a través del diodo, ¿no? La resistencia siempre es un limitador de corriente. Entonces, para evitar que este, el diodo eh, se destruya, se coloca una resistencia. Ahora, si la resistencia es muy grande, el diodo de repente pasa poca corriente y se ilumina muy, muy bajito. Por eso es que, eh, generalmente se pone una resistencia, pues, de 500 ohmios, con mucho, 200 ohmios, 300 ohmios para ver la luminosidad, ¿no? Entonces, en base a eso se va viendo de acuerdo al funcionamiento, si el diodo prende o no prende, ¿no? Porque, eso depende de la corriente por la que pase por el diodo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, ahí tenemos la forma como, se prueba el diodo. Siempre en el multímetro tiene, en este caso es el Fluke, ¿no?, el que ustedes tienen a disposición en el laboratorio, y tiene también una señal, un punto donde se realiza la prueba del diodo. Y lo ponen el diodo, si el diodo lo colocan, ya saben, ánodo, cátodo, ánodo la punta roja y cátodo la punta negra, o sea, positivo, negativo. eh, si está em, averiado, pues no pasa nada. En cambio, si se conecta y suena un pitito, quiere decir que el diodo está funcionando, ¿no? Eso es por la condición para evitar, pues, que, este, tengan ustedes problemas y no tengan, este, cuando utilicen el dispositivo, ¿no? Ya saben que también estos dispositivos tienen que tener su, máximo valor de corriente, ¿no? Y de voltaje.
sea, ¿y cómo ven eso? Muy sencillo, van ustedes al manual, entran a internet, ponen código del diodo y les sale ahí las características, el manual, etcétera, de lo que el diodo puede soportar. Ojo, tienen que ver tanto en directo como en inverso, ¿no? Porque el diodo también en inverso debe soportar una cantidad de corriente o de voltaje determinado, ¿no? Si en inverso se eh, aumenta ese valor, la, el, el diodo se destruye, pues, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo. ¿Cómo se ve con las características del diodo? Ustedes tienen que aprender a trabajar con los manuales, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque entran a internet, nomás le ponen el número, todos los diodos están ya normalizados, entonces le ponen el número y en base a eso ya tienen ustedes, bueno, ¿no? Entonces ahí está la forma como se, se mide el diodo, ¿no? Para un diodo bueno en inverso tiene que ser OL. ¿Qué significa OL? Es overload, ¿no? O sea, sobrecarga, es decir, está abierto, ¿no? Y en directo 0.6. ¿Por qué? Porque el voltaje, ahí lo que estamos haciendo es con el diodo, por medio del multímetro, el dispositivo me está mandando un voltaje que se coloca en la punta del diodo, ¿no? En paralelo. Entonces, lo que se está haciendo es simplemente poner un voltaje y ver si el diodo está cortado o no cortado, ¿no? Entonces, en inverso tiene que estar circuito abierto, por eso dice reverse bias, ¿no? Y en directo, power bias, el de la derecha, marca un voltaje de 0.6, porque en general el voltaje de funcionamiento del diodo es 0,6 voltios o 0.6 voltios, ¿no? Es lo que se llama el voltaje de codo, ¿no? El voltaje de funcionamiento. O sea, el diodo no es un dispositivo, teóricamente debería ser abierto o cerrado, pero eso es teórico. En la forma práctica, la forma real, el diodo es un elemento que tiene, está formado pues por semiconductores y por lo tanto tiene un rango, ¿no? Pero ese rango también está considerado el voltaje, este es como una especie de voltaje de arranque, ¿no? O sea, para que el diodo funcione, tiene que estar polarizado en directo 0.6 voltios o más, ¿no? Para el caso del silicio, 0.6 o 0.7, más o menos, dependiendo del rango. Otro material que se usa también es el germanio, pero el germanio es más, eh, no es tan fácil de utilizar, por lo tanto es más caro, pero su voltaje de codo de funcionamiento es 0.2, 0.3 voltios, o sea, más chiquito, ¿no? Pero el más común es el diodo de silicio, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo relativo a la forma como es que funciona, ¿no? Vamos a ver ahora eh, eh, otra forma de aplicación. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque
Lo primero que se usa, digamos, el primer uso que se le da a estos elementos, aparte, por ejemplo, de las resistencias, los condensadores y las bobinas, es el diodo semiconductor, ¿no? Entonces, el diodo semiconductor es el elemento más útil y que ha sido la base de toda el concepto de la electrónica, ¿no? Eh, Después, por supuesto, vienen el circuito integrado, las compuertas, etcétera, que vamos a ver posteriormente, pero la base siempre ha sido el diodo semiconductor, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos. Ya hemos visto las características principales de los semiconductores y ahora vamos a ver la, eh, la característica del diodo semiconductor, ¿no? Vamos a ver cómo es esta cosa. Listo. A ver. Listo. ¿Se ve ahí? Diodo semiconductor. Listo. ¿Se está viendo? Sí, profesor, sí se ve. Ya. No se olviden de firmar la asistencia, ¿no? O sea, de ingresar al sistema y firmar la asistencia, porque yo terminando la clase voy a pasar al sistema de las asistencias, ¿no? Ya, como han visto, ya estoy habilitado, ya he pasado las asistencias, he pasado la primera nota que me dio su profesor de laboratorio y están en el SGA los temas. Me parece que ya está este también, ¿no? Entonces ya ustedes de ahí pueden eh, tomar los temas, ¿no? Entonces, no se olviden de firmar la asistencia y después el delegado me lo hará llegar para poder de una vez pasar la asistencia al sistema, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo que corresponde al diodo semiconductor, ya como el diodo. Dijimos entonces que el diodo era el elemento básico semiconductor formado por dos partes, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa. Entonces, ¿cómo funcionaba este pata? Este pata funcionaba como un circuito abierto o como un cortocircuito. ¿Y en base a qué? Era un switch abierto, cerrado, que funcionaba por voltaje, ¿no? Ese era el funcionamiento, ¿no? Entonces, el diodo semiconductor va a ser la unión de dos materiales semiconductores de características especiales, ¿no? Uno es material lo que se llama tipo P y otro el material tipo N, ¿no? El material tipo P, como dice ahí, presenta cargas positivas, o sea, tiene más cantidad de cargas positivas, y el material tipo N, más material de cargas negativas, ¿no? Positivos son los huecos, negativas los electrones. Eso ustedes lo saben por química, ¿no? Este, la, eh, digamos, estos conceptos, entonces, se han utilizado mucho en la parte del electrónico. O sea, cuando llegamos al desarrollo de los conceptos digamos, electrónicos,
La base de todos esos conceptos son los materiales, y los materiales están formados por elementos químicos, ¿no? Entonces, hay una relación, va a haber una relación entre la electrónica, la química y la física, ¿no? Porque ustedes cuando entren a ver, lo que son, teoría de campos, por ejemplo, electromagnéticos, ahí hay una relación estrecha entre la física y la electrónica, ¿no? Y en este caso, lo que tenemos es una relación entre la química, por medio de los materiales que se usan, y la electrónica, que es el cómo se usa, ¿no? Entonces, el diodo es una unión de 2 materiales semiconductores, solo que están, silicio, todo es silicio, pero está, digamos, contaminado, ¿no? Lo que se llama está un elemento que está dopado, ¿no? Dopado en el buen sentido de la palabra, no como el otro. Entonces, silicio tipo P es una combinación con otro material, de modo de que se presente que hay el material que se genera es un material con mayor cantidad de huecos, y el silicio tipo N es un material que se presenta con una mayor cantidad de electrones, ¿no? El símbolo, ya lo sabemos, ¿no? Ánodo positivo, cátodo negativo, y de esa manera, o sea, cuando está polarizado, cuando el voltaje es positivo o negativo, el diodo está conduciendo, o sea, está polarizado en directo, o sea, es un cortocircuito. Cuando el ánodo y el cátodo están polarizados en inverso, el diodo es un circuito abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el diodo? De una manera general, se comporta entonces como dos formas. Como un cortocircuito, o sea, como un cable, como un elemento que permite el paso de la electricidad cuando está polarizado en directo, y como un circuito abierto que impide el paso de la corriente, o sea, se abre cuando está polarizado en inverso, ¿no? Entonces, esa simple forma de trabajar es lo que ha definido, pues, el uso del diodo, va bajo ciertas circunstancias de acuerdo a los diferentes tipos de aplicativos, de aplicaciones que se dan, ¿no? Entonces, esa es la forma. Polarizado en directo, cortocircuito, polarizado en inverso, circuito abierto, y se acabó. Y todos funcionan igual. Lo que cambia es el uso que se le da, ¿no? Entonces, en base a eso existen, pues, multitud de diodos que se presentan con cada uno con sus características, materiales, aspectos físicos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Las más comunes vendrían a ser el diodo rectificador, que es la aplicación básica, el diodo Zener y el diodo LED. El diodo rectificador es un diodo que se usa para, como dice ahí, eh, generar un circuito que me rectifica una señal alterna, ¿no? O sea, la señal que nosotros recibimos, por ejemplo, de voltaje, ¿no?, de la red, es una señal de 220 voltios alterno, 60 ciclos. Pero la señal que usa su, su computadora, que usa su teléfono, ¿no?, su tablet, su PC, es una señal DC continua. Entonces hay que hacer un cambio de señal alterna a señal continua, y ese cambio lo hace el diodo rectificador usando, pues, un circuito que se llama circuito rectificador, con una serie de aditamentos para cambiarlo a continua, ¿no? Ese es por una parte. El diodo Zener es un diodo que
a diferencia del diodo normal, funciona en inverso, porque tiene esa característica, usa la característica de que trabaja en el sentido inverso. O sea, es un diodo común y corriente, no es un diodo común y corriente, digamos, es un diodo que está fabricado de modo de que su principal función es hacerlo trabajar en la zona de voltaje inverso, ¿no? Como una especie de circuito limitador de voltaje, etc. Y por supuesto el diodo LED que ustedes conocen, que es un diodo emisor de luz, que se usa, bueno, básicamente para señalización, para indicación de en la circuitería, ¿no? Indicar si por la señal, por determinado punto del determinado camino, determinado punto del circuito, la señal pasa o no pasa, o si la fuente está prendida, apagada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay múltiples aplicaciones, ¿no? Entonces, como dijimos ahí, el diodo rectificador es una de las más comunes, el uso es en las fuentes de alimentación, donde actúa como un rectificador de onda, ¿no? Entonces, ese circuito, que es el que recibe la señal alterna, eh, puede ser rectificador de media onda o de onda completa. ¿Qué significa esto? Un rectificador de media onda es un circuito que elimina la parte negativa de la señal de entrada, ¿no? Dijimos que una señal alterna es, por ejemplo, un sinusoide, ¿no? Una onda sinusoidal, pero tiene parte positiva y negativa. Lo que necesitamos o lo que se usa es la parte positiva. Entonces, el circuito, este diodo rectificador de media onda, es un circuito que elimina la parte negativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, convierte la parte negativa en positiva, ¿no? Este no es el circuito anterior, porque este solamente elimina la parte negativa. Lo que tenemos acá es lo que se llama, como dice ahí, un rectificador de onda completa. O sea, es un circuito que me convierte la parte negativa en positiva. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve o por qué es tanto interés en que sea la parte positiva? Porque en la parte positiva de la onda está la componente DC, la componente continua, que es la que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí es lo que tenemos y lo que vamos a necesitar. Entonces, esa es nuestra, este, eh, esa es la idea, ¿no? Hacer lo que se convierte en parte positiva y con eso, luego de un procedimiento, extraigamos la parte continua de esa onda, ¿no? El diodo Zener, dijimos, es el otro tipo de diodo que está diseñado para trabajar en polarización inversa, ¿no? Es decir, a diferencia del diodo rectificador, que está más cómodo trabajando en polarización directa, el diodo Zener lo usamos para trabajar en polarización inversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de este diodo? Dice que cuando llega un valor determinado de polarización inversa, el flujo de corriente se va el flujo de corriente aumenta, pero el voltaje se mantiene, ¿no? Entonces, a ese punto de tensión se le llama tensión Zener y que se estabiliza, ¿no? ¿Para qué sirven estos patas? Para hacer reguladores de tensión constante, es decir, circuitos en los cuales la tensión se mantiene
y la corriente aumenta, ¿no? Entonces eso sirve, por ejemplo, si tú quieres tener un circuito que tenga 5 voltios, pero que su corriente vaya aumentando, se utiliza un regulador tipo Zener y el regulador Zener te va a mantener la tensión mientras avanza la corriente, ¿no? Ese es el uso que se le da. Bueno, ahí está la configuración del Zener. Como siempre, la banda que está marcada es la que corresponde al cátodo, ¿no? Que es el punto negativo, ¿no? El polo negativo. Y luego tendríamos el diodo LED o diodo emisor de luz, que es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que cuando se polariza, o sea, cuando está polarizado en directo, emite luz, ¿no? O sea, trabaja como un diodo normal, pero su función es emitir luz. O sea, ¿qué significa que trabaja como un diodo normal? Que cuando está polarizado en directo, es un corto circuito, pero a su vez emite luz, ¿no? Esa es la función de este pata, como una forma de indicación de que está pasando la corriente. Esa es su función. Ahí tenemos el cátodo positivo, el ánodo positivo y el cátodo negativo, su símbolo, y cuando está polarizado en directo, emite luz, ¿no? ¿Cuál es el uso que se le da? Básicamente, el uso más común es de lo que ustedes han visto ahí, el display de 7 segmentos, ¿no? O sea, es un arreglo de diodos que forman un 8, ¿no? Y que con este arreglo de diodos se puede generar todos los números de 0 a 9, ¿no? Ahora, como ustedes ven ahí en la parte central, este arreglo de diodos tiene que realizarse de alguna forma, ¿no? Si el diodo tiene dos extremos, ánodo, cátodo, entonces el arreglo de diodos puede ser lo que se llama, como está ahí, ¿cuáles están unidos ahí? Todos los cátodos. Entonces, esto sería cátodo común, ¿no? Entonces, si están unidos como cátodo común, entonces ahí significa que cuando el ánodo es positivo y el cátodo es negativo, está polarizado en directo y emite luz, ¿no? Esa es la configuración de cátodo común, ¿no? Y ya veremos posteriormente que en la configuración de circuitos digitales, esa condición del diodo también se define con valor, el 0 puede ser, perdón, el cortocircuito, o sea, el polarización positiva puede ser un 1, polarización negativa 0. Entonces, en este caso, vemos ahí que esa configuración en la cual están unidos 7 diodos, por supuesto, todos con su resistencia, ¿no? Con su resistencia para limitar corriente. Esa configuración, cuando se le da un valor positivo a cualquiera de los puntos A, B, C, D o F, ¿no? El diodo se va a polarizar. Entonces quiere decir que esa polarización directa significa un 1. Cuando se le da una polarización negativa, el diodo no se polariza, o sea, no prende y es un 0, ¿no?
Eso, esta configuración ustedes la ven, la tienen ahí en la derecha. Ahí tienen su display de 7 segmentos. Tienen que fijarse en la, digamos, cómo está el arreglo de diodos, ¿no? O sea, porque no todos son iguales. Como les dije, puede ser cátodo común, como es este caso, o puede ser ánodo común. Si es cátodo común, como el que vemos ahí, se polariza en forma directa con un 5 voltios en cada uno de los puntos. Si es ánodo común, en cambio, se polariza con cero, o sea, lo que se llama polarización inversa, ¿no? Entonces, ¿y cómo se ve esto? Bueno, ustedes entran al manual, piden el manual del display y ahí van a ver que tiene, como ven ahí en la parte inferior y en la parte superior, están los pines que corresponden a cada uno de estos diodos, ¿no? Y ahí ustedes van a poder chequear de dónde comienza. Generalmente el punto medio de tanto de la fila inferior como de la fila superior viene a ser el, eh, la posición de tierra, ¿no? El común, ¿no? Entonces ustedes ponen tierra ahí y después ponen hacen el chequeo como si fuera un diodo común para cada uno de los pines y van a ver que se van a ir encendiendo cada uno de estos segmentos A, B, C, D. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es el positivo, cuál es el y qué configuración tienen, ánodo común o cátodo común, ¿no? Bueno, listo. A ver, entonces recopilando, hoy día hemos visto lo que son los diodos semiconductores, los circuitos semiconductores, los diodos semiconductores, básicamente, los dispositivos semiconductores, de los cuales el más usado, el más común, eh, es el diodo semiconductor. Existe otro elemento, que es lo que vamos a ver posteriormente, que es el transistor. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero lo primero es el diodo semiconductor, que es el básico para poder implementar, ¿no? A la circuitería y los usos que se le dan, pues, ¿no? Este, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Eh, ya, supongo, bueno, por lo menos las notas ya están colocadas. Eh, Les pido que firmen la asistencia para poder colocarles la asistencia. Ahora el delegado me va a facilitar el documento y yo les pasaré la asistencia porque ya estoy habilitado y puedo colocarles asistencias. No recuerdo si estos PPT ya están. Si no están, se los voy a colocar, ¿no? Y recuerden que esta es nuestra semana 5, me parece, ¿no? Es la semana 5. La semana 8 corresponde al examen parcial. Bueno, a la práctica que corresponde a la semana de parciales, ¿ya? Y también en el laboratorio es la presentación, me parece, del primer trabajo, del trabajo de medio semestre, ¿no? Eso ya con su profesor, yo voy a tener para la segunda unidad, ya vamos a tener la, este, ya ustedes tendrán su nota
Yo ya se las coloco, el profesor de laboratorio me la da de acuerdo a su avance, de acuerdo a la calificación que tenga él, y vamos a tener el día de la semana 8. Déjenme buscar donde hay un calendario. O sea, en la semana 8, 6, ya, correspondiente a la que comienza el 19, ustedes van a tener el 23 de mayo su examen parcial, ¿no? Que corresponde a su evaluación escrita en base a lo que, en base a lo que estamos viendo de los PPTs, ¿no? Entonces yo voy a colocar acá y tomen nota ustedes también, ¿no? Electrotecnia, viernes 23 de mayo, teoría, práctica calificada 1, ¿no? Tengan en cuenta eso. Entonces, electrotecnia, viernes 23 de mayo, práctica calificada 1, ¿no? Tema, todo lo que hagamos hasta la semana anterior, ¿no? Entonces, viernes 23 significa que lo que hagamos hasta el viernes 16 tendremos para los temas de la práctica calificada. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a todo esto que hemos estado viendo? Repito nuevamente, llenen la hoja de asistencia y, señor delegado, usted me la hace llegar para poder ingresar directamente al sistema y que ya no haya ningún problema en cuanto a las notas, en cuanto a las asistencias, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta con respecto al laboratorio. Eso ya ustedes lo coordinan o lo van a coordinar con su profesor de laboratorio. Ya, listo. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, nos estamos viendo el próximo viernes 9 en persona, ¿no? Ya podría ser en persona, en forma directa, ¿no? Entonces, si no hay ninguna consulta, señores, nos estamos viendo. Gracias por su atención y recuerden, por si acaso, que según la indicación, las clases son presenciales, ¿no? Esta ha sido una excepción por lo que hemos tenido. Vamos a tener que hacer un documento en el cual justificamos, ¿no? Por qué es que hemos tenido esta clase virtual y necesito pues las asistencias y lo que hemos hecho para mandarlo a la dirección. Pero las demás clases, eso depende de cada uno de sus profesores, ¿no? No depende de mí, no porque el profesor, no hemos tenido clase en la mañana, bueno, ahora tampoco podemos tener, no sé, eso ya depende de cada profesor, ¿no? Entonces, señores, listo, si no hay nada más que decir, nos estamos viendo el próximo viernes, ¿ya? Correcto, hasta luego, nos vemos.